Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar esta cápsula y esta cápsula tiene la particularidad de que vamos a hacer el ciclo básico de un programador en ciencia de datos. Vamos a tener un archivo que vamos a recibir. Este archivo es un archivo que bajé de la Secretaría de Salud, es el archivo de datos de COVID, tiene 2 millones de registros y tiene mucha información de estructuras de la comorbilidad de las personas, la edad, la fecha, si fue un caso que llevó a la defunción, pues cuando sucedió, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque tiene bastantes campos y estos campos son excelentes para hacer un sistema de Machine Learning. Este lo vamos a usar, por ejemplo, nos dan y queremos investigar qué relación existe entre las comorbilidades de la persona, la edad, etcétera. Y esto porque la próxima semana ya vamos a entrar de lleno a ciencia de datos con Spark, haciendo algoritmos supervisados, no supervisados, y después entraremos a la otra sección, que es el algoritmo que hacemos, cómo lo entrenamos, cómo lo escogemos. Es toda una metodología que es el nuevo paradigma que se llama MLflow, también lo vamos a ver. Bueno, entonces, como está escrito aquí en la introducción del objetivo, recibimos el archivo, después vamos a subirlo a Hadoop, al sistema de archivos. Primero vamos a tener el sistema de archivos Linux, lo bajamos y lo guardamos en Linux. Inmediatamente después lo subimos a Spark usando un data frame Qualys. Ya no vamos a usar el data frame Spark, ni lo vamos a meter a Pandas, lo vamos a meter directo a Qualys. Y esa es la versión realmente de un programador de ciencia de datos, es lo que debe ponerse, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos la opción de inmediatamente generar el data frame de Qualys, de ahí vamos a generar el parquet. Este parquet es muy importante porque cuando yo recibo información de carácter voluminosa con muchos campos, la primera vez que lo subo tarda un poco en subir y el parquet también tarda un poco en generarse, y pues por eso se recomienda que todos los archivos que recibimos tienen que estar parquetizados, porque estos parquets nos permiten a nosotros tener la estructura para la siguiente vez que lo necesitemos, está ya acomodado para hacer uso inmediato de él. Entonces el parquet lo guardamos en el sistema operativo Linux, y este parquet nos va a servir en la próxima etapa para poder subirlo rápidamente. Un parquet sube inmediatamente a la arquitectura. Una vez que tenemos el data frame Qualys, vamos a hacer un pequeño análisis exploratorio de los datos, porque como vamos a tener una arquitectura Qualys, vamos a poder hacer esa función de saber, por ejemplo, una idea que es importante y preocupante, por ejemplo, de funciones de personas que tienen menos de un año, o sea, en el archivo dice edad cero, que sí son jóvenes recién nacidos, o son personas, niños, niñas, pequeñitos, cuántos hay, en qué estados, etcétera, o de más edad, etcétera, todo lo que, por ejemplo, se ofrece en las conferencias de las 7 de la noche, con esos datos los podemos sacar. Todos los mapas, las gráficas, todos. Y ese es un buen ejercicio, esas conferencias de la noche es una clase muy, muy buena de ciencia de datos en su aspecto básico, que es el análisis exploratorio y la analítica descriptiva. Una vez que tengamos ese análisis exploratorio, algunos resultados
lo guardamos en Linux, y después con este data frame que vamos a ir haciendo en las próximas sesiones, como lo estoy marcando, vamos a hacer análisis no supervisado con algoritmos de Spark ya puestos en el módulo Spark ML. Bueno, entonces, como de costumbre, tenemos las bibliotecas, la información de lo que vamos a necesitar. Estamos poniendo cada vez más documentos de Parquet, Koalas, Python, etcétera. Y vamos a entrar entonces a la parte ya de la estructura, que esto también lo vamos a ver en el siguiente etapa, es ya la arquitectura profesional para hacer sistemas productivos de gran escala. Y como ustedes ven acá, se pueden poner muchos depósitos, Hadoop, S3 que es AWS, o también Microsoft Azure, sus almacenamientos, y después vamos a tener, este es el modelo de organización de una solución completa, y después vamos a usar también el modelo de generación de algoritmos. Bueno, entonces, importamos las bibliotecas que siempre necesitamos, y la biblioteca que no habíamos usado anteriormente en los talleres de Python solamente, pues es esta Databricks Koalas, y también la parte que vamos a poner acá abajo, después le vamos a poner las bibliotecas de Spark. Bueno, tomamos la fecha y todo lo que ya sabemos, las versiones de los sistemas operativos que tenemos. El Spark se puede ver de 3 formas diferentes, ahí está. Y después ya vamos a empezar la estructura de nuestros datos, cómo vamos a nombrar los datos. El archivo que vamos a poner es este archivo que está aquí, que es el de COVID-19, que fueron los datos hasta el 4 de noviembre. Hay otros 3 archivos ahí que ahorita no vamos a usar, pero son los catálogos, las descripciones y reportes en PDF. En la siguiente cápsula voy a mostrar cómo leemos archivos Excel en Spark, también lo podemos hacer en Python sin problema, y también cómo podemos leer un PDF y sacarle los textos con una biblioteca que en alguna ocasión creo que platicamos, que es una biblioteca que permite leer PDF y sacar todo el contenido. Bueno, esto lo vamos a hacer cuando entremos otra vez al lenguaje natural, procedimiento del lenguaje natural, pero ahora con Spark. Bueno, entonces también vamos a poner la estructura para generar un Parquet. Y bueno, y como siempre, y las buenas prácticas de la programación, es que todos los archivos que tenemos, vamos a generar lo que se llama un diccionario para hacer la ruta relativa, que es el archivo, y la ruta absoluta, se llama ruta archivo, es donde ya está ubicado en el directorio. Entonces, con estas estructuras que ya son genéricas, pues estamos haciendo programas que pueden ser reutilizables fácilmente. Bueno, lo que sigue después, vamos a, como siempre, esta cápsula ya la corrí hace un par de minutos, entonces vamos a tener la estructura de eso. Entonces vamos ya a generar la versión, ahorita la voy a correr otra vez, esta la acabo de correr hace unos par de segundos. Vemos que arranquemos el Spark, arrancamos, vemos que esté correctamente funcionando, y en la línea 36 ponemos las bibliotecas que se necesitan para Spark. Y después vamos a poner, como ya es costumbre, el enlace a Spark, que es la línea 38, que es la sesión Spark. Entonces ya tenemos la sesión Spark, y después ya vamos a empezar la incorporación del archivo que estaba en sistemas de archivos Linux, lo vamos a meter a un data frame Koalas. Entonces, como nosotros tenemos en nuestras estructuras unos diccionarios para tener nuestra ubicación de los archivos, el diccionario es del DataFrame 1, pues aquí está la ruta absoluta en la línea 43 de donde está nuestro archivo de datos. Por ejemplo, esta cápsula como un ejemplo, podrían ustedes bajar otro día y nomás le ponen en esa ruta el nombre del archivo,
y absolutamente lo tiene que hacer sin problema. Ahora, aquí también es muy importante cuando yo voy a leer en Parquet, en Qualys, la línea para leer un CSV en la tecnología de Qualys, como el archivo, como la estructura de nuestra arquitectura está configurada con Hadoop y Spark, y la versión de Spark que le pusimos, la 3 y la versión de Hadoop, también es una versión 3, están unidas porque así le dijimos a la instalación que fuera. Cuando yo no le nombro el archivo, el prefijo file 2.2, como aquí lo puse yo ese prefijo, cuando yo no le digo eso, el Spark por omisión siempre se refiere al file system Hadoop. Como ahorita no lo estamos usando, siempre hay que ponerle el prefijo. Por eso aquí la línea que está en la 45, yo le pongo el prefijo, porque eso quiere decir que va a ir a leer al sistema de archivos Linux. Bueno, entonces, como estamos en Qualys, es muy similar la sintaxis a la de Pandas, y aquí le vamos a poner, como el archivo sí tiene encabezado, que lo infiera, y el separador es la coma. Entonces ya lo lee, y ya tengo el data frame. Entonces aquí, en la siguiente línea, ya tenemos entonces una muestra de las primeras 5 líneas del data frame Qualys, y esto tiene la fecha de actualización, el registro. Esta es la llave única de la persona. Esto es una llave. Después vienen todos los datos que son importantes de este fenómeno que está siendo medido. Y aquí tienen, por ejemplo, la fecha de defunción, que si es una fecha, digamos, no 999, eso es decir que está vivo. Y, por ejemplo, esta persona, que es una persona que tiene 49 años, ¿sí? Lamentablemente está difunta el 2 de abril, y de que la edad tenía 49 años y ya están todas sus comorbilidades, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos datos son los que permiten después con esto hacer un análisis, por ejemplo, con un algoritmo no supervisado, para ver qué relación existen, si puedo hacer grupos, por ejemplo, puedo hacer 2 grupos, 3, 4 grupos. Esto es un ejercicio, pero usando Spark. Bueno, entonces ya, como ya acabamos de generar el data frame Spark, podemos preguntarle, dame las columnas, ¿sí? Y esas columnas nosotros las vamos a guardar en una estructura de diccionario. ¿Por qué? Porque después lo interesante sería que una vez que hacemos el análisis exploratorio, tener todas las estructuras automáticamente documentadas, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el data frame, y como ya tengo un data frame, y automáticamente el data frame Qualys detecta el esquema, entonces yo ya tengo en la línea 49 con la función print-esquema el esquema de la lectura del archivo. Ahora, aquí hay que afinarlo. Por ejemplo, como no le dijimos nosotros nuestro esquema, cuando ve que se parece a caracteres, le pone caracteres. Por ejemplo, una cadena de caracteres, un string. Pero eso, por ejemplo, tendríamos que afinarlo y decirle que es una fecha para que pueda hacer cosas maravillosas con fechas. Por ejemplo, en otro campo que dice sexo, pues ese no es un entero, ese es un catálogo, etcétera. Entonces, eso es muy importante cuando vamos haciendo cosas ya más sofisticadas. Cuando sean fechas, pues ponerle claramente qué es tipo fecha, etcétera, corregir o indicarle el esquema. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, para que podamos después, usando la estructura de Qualys y Spark y Pandas, poder hacer
queries con fechas, diciendo la fecha más grande que la otra, etcétera. Después, si podemos hacer series de tiempo, podemos agrupar, dame los difuntos de los primeros 10 días de la primera semana o del primer trimestre, y eso es muy fácil hacerlo con las series de tiempo pandas y por consiguiente con koalas también. Bueno, entonces después vamos a ver cuántos registros tenemos. Como les digo, son más de 2 millones. ¿Cuántos campos tenemos? 38 campos, etcétera. Después, ya que tenemos eso, la siguiente acción es inmediatamente generar el parquet. Y aquí está muy sencillo, como ya lo hemos hecho. Leo el data frame, que ya lo tengo, que se llama DF Koalas. El data frame que yo tengo aquí es un diccionario, es un elemento de un diccionario, y por eso, como hacemos código para que puedas recibir 4, 5, 10 mil tablas, con este ciclo lo vamos a poder hacer sin problema. Entonces, con esto yo estoy convirtiendo la estructura de mi data frame parquet perdón, de mi data frame koalas a un parquet, y el parquet le tengo que decir también dónde lo voy a guardar. Por eso todas estas estructuras que pusimos aquí, root archivo parquet, son las que definimos al principio, y el prefijo le puse file dos puntos diagonal, diagonal. Cuando yo quisiera que esto se estuviera escribiendo en Hadoop, pues le digo prefijo Linux HDFS, lo dejo vacío, y entonces en ese momento ya no tiene, y solo sería la ruta del archivo donde lo guardo. Aquí, como ustedes ven, yo puse un sufijo hasta el último para que cada vez que lo corra genere otra vez el parquet. Por eso le estoy poniendo exactamente la hora, ¿sí? Y con segundos de a qué horas estamos generando este parquet. Bueno, entonces ya lo generamos, aquí está mi parquet y aquí están sus estructuras. Ya después que ya tengo el parquet, eso ya se guardó en Linux, y ahora voy a hacer algunos análisis exploratorios. Por ejemplo, voy a agrupar mi archivo por un campo que es muy relevante, pues la edad, ¿no? Entonces, y cuando le pongo la edad, aquí en el campo edad, que aquí dice sort values by edad, me pone pues 0, eso quiere decir que son recién nacidos. Todos estos son recién nacidos que tienen algún problema, que fueron al hospital, pero hay algunos que lamentablemente fallecieron. Aquí está uno, etcétera. Entonces, por ejemplo, un estudio que podría decir, bueno, ¿cuántos jóvenes, niños de menos de un año, pues lamentablemente fallecieron? Entonces, para hacer un pequeño estudio, pues vamos a hacer ahora también por la fecha de defunción ese mismo query, pero nada más vamos a ordenar por el campo fecha de defunción, y entonces aquí ya me tiene, y como el 999, ahorita estoy haciendo queries y orden lexicográfico, porque no le dije que era fecha, sino es como cadena. El 999 viene al último, y viene 2020 0102, 2020 0103, son personas que lamentablemente fallecieron. Entonces aquí están ordenado por la fecha de fallecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya tenemos esa estructura, y ahora, como que quisiéramos hacer un estudio nada más de la fatalidad, poner la fecha, la edad, el sexo, la entidad de residencia y el municipio de la residencia, para poder hacer un mapa donde lamentablemente mueren más personas, y de qué sexo y de qué edad. Pues hacer un estudio de eso. Entonces sacamos ese subconjunto, ese subdata frame, si quieren, y aquí yo le llamo igual con un nombre simbólico, cuál es data frame y qué campos saco. Pues aquí saco la fecha, la edad, el sexo, y genero un data frame. Entonces este data frame ya lo generé, y acá lo tengo, entonces ya lo muestro. Pues aquí está viendo nada más estos campos, y ya con eso, por ejemplo,
si quisiéramos este conjunto de datos, lo podríamos guardar en Mongo o en MySQL, o hacer un estudio para hacer la distribución, por ejemplo, la frecuencia, y etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a hacer aquí con el DataFrame Qualys, aprovechando que trae de forma intrínseca el SQL. Aquí no necesito hacer una tabla simbólica, como ustedes lo van a ver. Y entonces yo puse aquí un conjunto de queries, ¿no? Aquí está el query, pues le llamé de función recién nacidos. No conozco, no soy muy bueno en queries en SQL, pero es select asterisco from, entre corchetes le pongo mi nombre de mi data frame, where edad igual a 0 y fecha de defunción es diferente de 999 y ordenados por la fecha. Entonces este es mi query. Y este query aquí lo voy a ejecutar con esta línea. Simplemente le digo KS, que es SQL, y le digo el query, ¿sí? Y entonces este query, como ya ahí dentro del query le estoy diciendo de dónde saca, que aquí no es una tabla, este es un data frame, y entonces con eso yo ya genero el query y ya después ya lo mando a otro data frame, que es salida query SQL, y entonces ese archivo o query, ya le digo de qué tipo es, me dice que es un Qualys data frame, y pues ya lo puedo mostrar con la tecnología de Qualys o Pandas, un head 20, pues dame los primeros 20 registros, y ya estoy viendo los que murieron y que tienen menos de un año. Y aquí 1 y 2 es el sexo, en qué entidad residen, etcétera. Entonces después, por ejemplo, se ocurre, bueno, ¿por qué no hacemos un análisis de frecuencia? ¿Cuántos murieron el 2011-02? Pues aquí hay 2, el 31, 1, el 30, el 27, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Es una tabla y una grafiquita pequeñita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues está el data frame, y después, pues, por ejemplo, podemos tener un data frame y guardar esta estructura, este data frame, y lo puedo guardar usando la tecnología de Qualys, pero aquí es muy importante esta nota que los pongo aquí. Qualys trae la estructura intrínseca de Spark, y Spark, cuando estamos trabajando archivos muy voluminosos, hace una partición, hace particiones, segmenta, es como la estructura que trae, ¿cómo se llama? Parquet. Entonces, cuando yo lo guardo, y todo esto por eso lo pongo aquí, le digo el nombre del archivo donde voy a guardar la ruta de la defunción de los recién nacidos. Aquí está, y le digo cómo se llama. Entonces, en la siguiente línea, en la 60, le digo, guárdamelo a la ruta que te dije. Otra vez le pongo aquí el prefijo, y entonces ya me lo guarda, pero como, oh sorpresa, guarda los pedazos, no guarda el archivo completo, porque acuérdense que esto viene de Spark, ¿sí? Entonces, con esta estructura me genera los segmentos y ya lo guarda. Pero también puedo, si quieren, pues convertir el data frame Qualys a un data frame Pandas y guardarlo en Pandas y tener entonces el archivo normal, completo, en una sola estructura. Entonces, esto es lo que está aquí abajo. Entonces, simplemente aquí el data frame que le habíamos llamado de función recién nacidos, lo convierto en la línea 70 a un data frame Pandas, y por ejemplo aquí ya les digo qué tipo es un data frame Pandas, y entonces con eso le pongo otra vez aquí de qué tipo es, y ya lo muestro, y entonces es el data frame Pandas, esto ya es Pandas. Aquí hay que tener cuidado, porque si el archivo que yo tengo es demasiado grande, al convertirlo a Pandas, puede ser que mi
máquina maestra, porque esto es donde se guarda en la máquina maestra, no tenga el suficiente RAM para guardar el archivo de petabyte, por ejemplo, que puede ser el archivo del DataFrame Wallace, porque acuérdense que el DataFrame Wallace se guarda en la arquitectura, en el conjunto de todas las máquinas. Bueno, entonces aquí ya lo tengo en DataFrame, digamos, Pandas, y como es un DataFrame Pandas, pues lo puedo guardar a un CSV, como aquí estoy diciendo, al CSV, y ya después pues lo tengo el archivo del CSV y está completo, y aquí ya lo genero, ¿no? Entonces aquí está la lista de los que están en ese directorio, y ahí está ya el archivo que yo acabo de generar, que es el DataFrame. Aquí están, estos son, les llamé de función recién nacidos, etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, ya los dejé en Linux, pero todavía yo tengo mis queries que voy a seguir haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí hago otro query, que es un query un poquito más sofisticado. No soy experto, pero bueno, ya estuve copiando cómo se hacía. Entonces, ¿qué quiero hacer? Un análisis de frecuencia, sacar los jóvenes que tienen edad igual a 0, que la fecha de función es diferente de 99, que si fallecieron, y que me los ordene por fecha, ¿sí? Entonces, este es el query, y como me gusta poner la estructura del query en una sola línea para que la gente que sepa mucho query no los genere, y después la salida del query lo pongo en otra estructura. Entonces aquí ya en la línea 76, en la parte de abajo, mando a ejecutar el query. Como ustedes están viendo con esta estructura, usando diccionarios para los queries, pues la forma del query es la misma, siempre es nada más KSSQL, el nombre del query. ¿Y a dónde lo pongo? A la salida query. Entonces lo único que tengo que estar viendo es generar mi diccionario de queries. Entonces ya a los expertos de query le digo, hazme un query que haga esto, dame la línea, y los voy guardando en un diccionario. Entonces ya lo tengo, entonces genero el query, y después ejecuto el query en esta línea, y aquí ya está ejecutado en la 76, en este segmento, ya ejecuté el query. Ahora pues quiero que me diga el esquema de la salida de mi query, pues tiene la fecha y el número de la frecuencia, y ya después le digo, pues muéstramelo, y entonces aquí ya me está sacando la frecuencia y la fecha y la frecuencia. Y entonces, por ejemplo, aquí ya habíamos visto que el 27 de octubre hubo 10 defunciones de recién nacidos, etcétera, etcétera. Y una de las estructuras que vamos a tener, pues es una pequeña grafiquita, pero lo importante que quiero que observen, esta gráfica está siendo generada a partir del DataFrame Wallace, que aquí lo tengo. Aquí está, tipo salida de mi DataFrame, es un DataFrame Wallace. Y con ese DataFrame Wallace hago la gráfica. Bueno, entonces esto ahorita vamos a parar ahorita para hacer la pausa, y de regreso lo voy a ir ejecutando, y vamos a ir cambiando poco a poco algunas estructuras para generar mejores data frame. Vamos a hacer más cosas. Entonces voy a terminar para hacer la pausa, y nos vemos en unos 5 o 10 minutos. Hoy trato de ya cerrar el tema de generación de koalas ahorita. Entonces lo que va a seguir ahorita es lo que quiero que, bueno, esta cápsula ya se las mandé, les mandé el zip con todo, y también quisiera que a los que no tienen esta nueva máquina que ya tiene MySQL, que tiene MongoDB, exactamente idéntica a esta que la acabo de ahorita exportar, la exporté para intentar instalarla en otra máquina, para que la próxima semana yo tenga 2 máquinas virtuales, una en cada laptop, y de la siguiente acción sería, en una arranco el Spark, en otra arranco el Jupyter, y las conecto, y eso también es un ejemplo de cómo se puede empezar a hacer
un clúster, aunque en este momento no sería un clúster real de Spark, sino sería un Spark en una máquina y el Jupyter en otra. Y la siguiente ejercicio sería en las dos máquinas tener una instalación, una que fuera la maestra con un core, y los otros dos cores o los que le pueda definir, sí, dos cores a la otra, sería la otra esclava. Entonces, de esa manera tendríamos una arquitectura en donde una laptop está la maestra y una esclava, y en otra máquina está la otra esclava o worker, y como le estoy dando 10 gigas, las máquinas que yo tengo tienen 16 gigas, le estoy dando 10 gigas a las máquinas virtuales y 5 a los esclavas, pues tendría un clúster de pues, 15 gigas. Y quiero enseñarles cómo se configura, ya empezar a configurar un clúster con dos máquinas, y eso sería un poco la parte de configuración. Ahorita estamos en la parte de lógica de uso, ¿no? Entonces, voy a limpiar esto, voy a limpiar todo. En este momento estoy limpiando. Y aquí, obviamente, quiero ir enseñándoles ya para que esta plantilla puedan ustedes repetirla todo el tiempo. Entonces, aquí, bueno, esto lo hice con Google Translator, sin problema. Y después, esto es muy interesante que lo aprendan a hacer, ¿sí? Que es lo voy a ejecutar, que es la forma de hacer un índice. Bien, entonces, aquí está el índice. Pero ¿cómo se hace? Bueno, pues les platico lo que le copié a la científica hindú, que su nombre es muy bonito, se llama Selva. Aquí hay que ponerle esta línea. Entonces, el primer secreto es ponerle dónde va a estar el encabezado. Son anclas HTML, no hay misterio, es muy sencillo. Después, esta estructura es una pequeña estructura donde se le pone un poco de color, el tamaño, HTML con cascadas. Y lo interesante es ponerle el ancla, T1, que es cualquier cosa, es un símbolo cualquiera, y lo que va a aparecer en el texto. Aquí le pongo todo esto, lo ejecuto. Y cuando ejecuto eso, por ejemplo, y aquí me puedo ir a la lista de reportes y reflexiones. Entonces automáticamente va al ancla donde yo tenía esto. ¿Y cómo se pone esto? Pues tienen que copiar esta pequeña celda. Es un div, que esto es HTML, un segmento. Y lo interesante es aquí, es el ID que le ponen aquí. Este ID que está aquí es el que le pusieron arriba. Y acá abajo, en la parte, le ponen el otro elemento, que es aquí, cuando le pongo inicio, y cuando le oprimo el botón, se va al ancla que le puse aquí, top. Ese es el allá arriba. Entonces, si lo ejecuto y le pongo inicio, ¿sí? Entonces se va a abrir. Lo voy a ejecutar otra vez para que lo tenga. Entonces, voy a ejecutarlo para que ya sea. Entonces, aquí voy a irme hasta arriba. Y entonces hay que ejecutarlos para que tenga en cuenta el archivo, ¿no? El ancla. ¿Sí? Para ejecutar. Entonces ya tengo aquí ejecutado esto. Entonces me voy a ir es que hice una copia, aquí está la. Entonces aquí está ya la que acabo de ejecutar ahorita, y es la que ya se acaba de ejecutar. Ahí está, la 21, 45, 47. Entonces estas sí están ejecutadas. Aquí le pongo y se va al inicio, ahí está, ¿no? Entonces, en esta estructura, como estaba diciendo, aquí se pone los elementos, y estos son las anclas que se ponen. Entonces la ejecuto y me voy a la lista de reportes y reflexiones,
Y aquí entonces tiene que coincidir el ancla que está aquí, T-30, pero antes le había puesto un secuencial, pero después no, mejor le puse cualquier símbolo. Y entonces esto ya permite que ustedes vayan generando su presentación, ¿no? Entonces aquí vamos generando sus presentaciones, me puedo ir así de arriba para abajo, etcétera, sin problema. ¿No? Entonces, vamos a ir mucho más rápido ahora, ya lo vamos a hacer la parte de la ejecución de enunciados cualas, por ejemplo, esto aquí. Esto como ya lo ejecuté y ahorita lo puedo volver a ejecutar. Por ejemplo, si quisieran saber un poco más a nivel de la estructura de la que los organizara agrupara, aquí lo estoy poniendo por edad, entonces la está poniendo en este pequeño ejercicio la edad, ¿no? Entonces, como le dije, agrúpalos, o sea, ordénalos por edad, pues me está poniendo la edad 0, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ordenarlos por entidad federativa, pues es muy sencillo, pues le hago una celda nueva, copio esto, y esta es la gran belleza de estar trabajando en Jupyter. Luego ya no lo quiero por edad, sino le puedo poner por entidad federativa de residencia. Entonces le pongo aquí el campo, entidad de residencia, y como ya está activo el cuaderno, aquí lo hace, y aquí después de un tiempo me va a dar el resultado. Ahora, aquí es muy importante entender que el tiempo que lanzó es nada más de interpretación del query, pero no de la ejecución en el Spark, ¿sí? Por eso ya sigue trabajando, ¿no? Entonces, otra de las cosas también, bueno, esta es una forma muy sencilla de clasificar. Después, lo que es más interesante también entender es que con esta estructura de koalas podemos sacar subconjuntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya creo que ya acabó. ¿Sí? Entonces, esto es la estructura. Bueno, entonces aquí ya estoy, supuestamente aquí ya hice aquí estamos en la celda 85, porque esa es la generé después de la última. Este es ya el resultado, y como ustedes pueden ver, ya me pone el orden. En entidad federativa me pone primero el 1, y como esto es un entero, aunque entonces me pone hasta el final los demás, ¿no? Entonces ahorita solo me muestra los primeros 1000, y acuérdense que el archivo tiene 2 millones, ¿no? Entonces podemos ponerle a la estructura, ¿sí? Que después nos pueda generar un despliegue de todos, etcétera, ¿no? Entonces aquí la otra parte también muy importante, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un estudio más exhaustivo para poder, por ejemplo, tomar en cuenta lo que son las comorbilidades, que son las enfermedades alrededor de la persona, neumonía, que tuvo neumonía, y después vienen acá si tuvo problemas de diabetes, de respiratorio, del asma, insuficiencia no sé qué, hipertensión, etcétera. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio que quiero hacer con ustedes de entender las comorbilidades, qué relación tienen con la defunción o etcétera, cuestiones cardiovasculares, obesidad, cuestiones renales, etcétera, tabaquismo, ¿sí? Todo eso habría que sacar el subconjunto de estos elementos, sacar el data frame, y eso nos va a permitir después
meterlo en las estructuras de Machine Learning de Spark para sacar, por ejemplo, y vamos a hacer un ejercicio, un K-means, que es un algoritmo que va a permitir generar grupos, es grupos, vamos a decirle, hazme un K-means de 3, 4, o decir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos hasta que nos den los subconjuntos que nos hagan sentido. Ese es el algoritmo de Cummings, que es muy repetitivo, da para 2, para 3, para 4, 5, K igual a 2, 3, 4, 5, y después por una técnica que se llama la técnica del codo, se detecta cuál es el mejor K, y con eso vamos a sacar subconjuntos, y después con los subconjuntos vamos a sacar lo que son las matrices de similitud para ver si un conjunto determina una relación de negocio. Aquí sería una relación de causa de la defunción, por ejemplo. Otra cosa también, pues sería ver si existe en cuestión relación las enfermedades con la edad. Entonces, todos esos estudios son estudios que se pueden hacer a partir de estos conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes dijeron, vamos a sacar un subconjunto para entrenar el algoritmo, y en vez de tener estos campos que son fecha de función, edad, quieren, por ejemplo, la fecha de función, la edad, sexo, y ahorita, por ejemplo, no me interesaría la entidad federativa, sino nada más, no me importa en qué entidad está, sino me interesa la comorbilidad nada más, no me interesa la entidad. Pues, por ejemplo, aquí le voy a quitar la entidad federativa y el municipio, lo quitamos y le ponemos, por ejemplo, pues la obesidad, o por ejemplo, aquí están algunas de estas, ¿no? Vamos a ponerle diabetes, épocas del respiratorio, estas 3, estas 4. Entonces lo copio, y entonces, como estamos en Jupyter, acá y lo pongo aquí, y nada más hay que tener cuidado de ponerle las comillas, y con esto vamos ya a empezar a tener nuestra estructura para hacer el query. Entonces vamos a dejarlo ahorita a estos elementos, y le voy a ejecutar el query. Voy a dejar hasta aquí, ya nada más hasta estos, y estos los voy a quitar ya para. Entonces, ya tengo varias, ahí está. Entonces, este nuevo query le voy a mandar llamar de otra forma, le voy a poner fecha de nacimiento, edad, le voy a quitar estas dos para tener otro data frame, y le pongo comorbilidad. Entonces, este query, y lo ejecuto, y ahorita me va a sacar el data frame. Entonces ya tiene ese data frame, pues puedo hacer lo mismo que hice acá, ¿sí? Que me lo muestre, pues lo copio y digo que me lo muestre para que me diga, y lo ejecuto, ¿no? Entonces esto me va a tener un conjunto que ya va a traer estos elementos, y por ejemplo, aquí tendríamos que después, para que entendamos perfectamente de qué se trata las estructuras de comorbilidad y todo eso, tendríamos que analizar los catálogos que vienen precisamente en uno de los elementos que están aquí en los archivos que les mandé también, que es estos archivos, que son los archivos que dicen aquí de catálogos y de las descripciones, que es todo la estructura de negocio, o las estructuras que trae este conjunto de datos. Entonces, para el lunes próximo vamos a leer los catálogos, las descripciones, para hacer un reporte gerencial, como si fuera los reportes que hacen a las 7 de la noche, ¿no? Y también hay, obviamente, el archivo de cómo se presentan los elementos, que este es un estudio
etcétera. Y para mostrar cómo se puede hacer esto, les voy a enseñar cómo con Pandas y Python podemos leer archivos PDF y sacarle el texto completo con una herramienta que se llama Tesseract, que les voy a ayudar para que la puedan usar, ¿no? Entonces, con esto ya vamos a tener pues todas las herramientas para hacer realmente el equipo de ciencia de datos de cualquier institución que nos dan información. Ahorita ahí tenemos el ejemplo de tener información separados por tabulación. Ya tenemos la forma de, si nos dicen, te voy a dar el acceso a una base de datos, por ejemplo, MySQL, SQL Server o Oracle, pues con los ejemplos que hicimos las sesiones pasadas, podemos entrar a la tabla. O si nos dan un acceso a Mongo, también. Si nos dan acceso a Excel, también. O también les vamos a enseñar cómo, si nos dan accesos a información de archivos gráficos, imágenes, huellas dactilares o fotografías de credenciales de lector o de lo que quieran, todo eso lo podemos ir guardando y les vamos a enseñar cómo leer archivos gráficos en Spark, cómo leer archivos PDF, y después, una vez que los tengamos en eso, podemos poner una base de datos de todas las imágenes. ¿Para qué? Pues para hacer inteligencia artificial, pero usando Spark. Esa es otra de las grandes estructuras que se van a poder hacer. Entonces ya estamos en la etapa en donde solamente estamos haciendo algunas estructuras de extracción de información de fuentes de datos, agrupándolas. Entonces aquí ya tengo, por ejemplo, esta tabla y un ejercicio interesante que sería, pues, ¿por qué no me hacen un análisis de la correspondencia entre las enfermedades que están aquí y ver cuáles tienen más de función con estas para hacer un análisis de correspondencia pues un patrón de comportamiento. Entonces, sería, por ejemplo, hacer un estudio, como aquí está abajo, como lo tenemos aquí, un query. Aquí está. Entonces, aquí tenemos habría bueno, la gente que sepa mucho query, se lee qué quiero seleccionar, cómo se llama mi data frame. Por ejemplo, voy a copiar esta línea, la 63, que es la línea que tiene el query. Voy a ponerlo aquí abajo. Entonces, en nuestra nueva tabla le vamos a poner de funciones comorbilidad, ¿no? Así se va a llamar el query. De funciones comorbilidad, y ¿cómo se llama nuestro data frame? Pues le pusimos aquí al data frame que le pusimos KFS fecha comorbilidad, así se llama nuestro data frame. Y lo que estoy enseñando es cómo se puede fácilmente copiar cuando tenemos estructuras. Aquí ya le pusimos, aquí es como se llama el data frame. Le voy a poner el data frame aquí, el de comorbilidad. Ahí está ya. Después, ¿qué le voy a poner? Pues la comorbilidad, pues la edad igual, que sea 0. O por ejemplo, podemos ponerle un número pues que sea mayor a 60, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí, como edad vamos a ponerle mayor o igual a 60, ¿sí? 60 años, que son, y que tenga la mala fortuna de estar en fecha verdadera de función, y pues lo vamos a poner que nos lo indique en forma que es organizado de forma descendente. Aquí está el query, ya lo ejecuto, que es nada más es una cadena. Y como ya tengo mi estructura genérica para generar query, pues nada más copio esta línea, ¿sí?
y la voy a poner aquí abajito de esta. Y ahorita pues es una forma de cómo hacer las cosas de manera muy repetitiva sin trabajar mucho, ¿no? Entonces te vamos a ver comorbilidad, y le pongo aquí cómo se llama mi query. Entonces le estoy diciendo cómo se va a ver mi resultado, porque afortunadamente aquí arriba pusimos un diccionario, ¿sí? Un diccionario para que generen todos mis queries. Aquí está mi diccionario, el query y la salida. Entonces, simplemente yo le cambio el nombre, aquí está el query, le digo ejecútalo, y si no hice un error, pues ahí está, ya está ejecutando. Entonces, de esta forma, simplemente le dicen a los sabios de queries, genérame todos los queries, me los das en unas líneas, y yo meto estos elementos, y ya ahí aparentemente ya acabó de hacer el query. Entonces voy a verlo, y lo despliego, pues le pongo aquí que me lo ponga, y lo ejecuto, y ahorita me los tiene que mostrar. Entonces, de esta forma, pues ya puedo ir haciendo mis estructuras, y bueno, pues aquí lo va a generar, lo va a sacar, y aquí le había puesto nada más que me generara los primeros 20, ¿no? Pero bueno, pues ahí está haciendo el query, ahí está, ya el query ya acabó, ¿sí? Entonces aquí están, por ejemplo, los que tienen mayor de 60 y que lamentablemente fallecieron, aquí están, etcétera, etcétera, ¿no? Después, pues igual que hicimos abajo, pues dame la frecuencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es la estructura más sencilla, y al último, pues, ¿no? Pues podemos hacer otras gráficas, por ejemplo, gráficas más sofisticadas. Por ejemplo, esta es una grafiquita aquí que hicimos, y aquí ya había preparado otra gráfica, que lo puse aquí abajo, te la voy a copiar. Esta gráfica que puse aquí, ¿dónde está? Aquí lo puse, bueno, ¿dónde la dejé? Entonces, esta gráfica que había hecho aquí en este cuaderno, aquí está, esta la voy a copiar, y la voy a poner en el otro cuaderno. Aquí voy a poner esta gráfica aquí, y nada más voy a poner bien. Entonces aquí tengo la gráfica igual, es la misma gráfica, pero está expresada mucho más estructurada, porque cuando la pongo en segmentos, como esta, puedo cambiar la rotación, puedo hacerle, por ejemplo, aquí que esté en proporción divina, 16:10, y si todo está bien, debe ejecutarse. Ah, pues sí. Entonces ya se ejecuta. Esto es para los recién nacidos, y ahorita voy a hacer la otra para los, aquí está, y como está en proporción divina, 1060, que es 1.6 por el otro factor, o sea, 10 por 1.6, 16, esto está en proporción divina, y le puse ahí algunos fecha de función y cuántos hay, pero vamos a hacer también, y aquí le dije que nada más me pusiera el análisis de los primeros 30, ¿no? Puedes poner para que no fuera una gráfica tan completa, pero pues si lo pongo todo, y como son muchos, se va a ver muy llena, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer nada más para que se vea. Entonces, aquí ya sería en la parte de abajo poner ustedes todo lo que saben de Matplotlib, porque esto es Matplotlib, pero en una estructura de data frame. Entonces ya se ve todo muy lleno, que porque son muchas fechas, pero podemos hacer esto, pues, más, como les puse aquí. Aquí le pongo que no sean todos, sino le pongo head 50. Entonces ya con eso, pues nada más analiza los primeros 50 y me pone la gráfica. Bueno, esto también podríamos hacerlo cuando ya le pongamos, por ejemplo, a DataFrame Qualas, que el campo fecha de función, fecha def,
es una verdadera fecha con un tipo time de fecha, de daytime. Entonces podemos hacer, dame los del primer quincena, los del primer mes, los, de del primer trimestre, porque con series de tiempo podemos hacer lo que se llama sumar, agrupar por una fecha y solito lo hace la estructura de series de tiempo. Le digo quincena, mes, semana, bueno, tiene todo para manejar lo que son las fechas económicas, ¿no? Trimestres, cuatrimestres, etcétera, fines de semana, domingos, lunes, todo se puede decir. Entonces, para ir cerrando, pues este es un ejemplo de todo lo que se puede hacer con data frames koalas, que como les he estado insistiendo, casi todo lo que es el data frame pandas es la misma estructura en koalas, y la belleza de esto es la graficación, porque si yo tuviera esto en Spark, el data frame Spark, tendría que sacar el data frame Spark a Linux y después con un pandas leer en Linux o tal vez leer un Parquet, porque en Python solitos también ese Parquet podemos leerlo en cualquier estructura, no necesariamente Spark. Entonces, con eso tendría que sacarlo y después ponerlo en gráficos, ¿no? Entonces, es muy alentador usar Spark con koalas, porque tenemos no solamente la potencia de pandas, sino también la potencia del mundo gráfico, como ustedes lo están viendo, porque el salida query SQL, que está aquí, vamos a ver qué tipo es, lo vamos a poner aquí que me diga el tipo de datos que tiene. Es un data frame, hasta donde yo sabía, un data frame koalas, a ver si es cierto. Entonces, pues sí, es un Databricks koalas data frame. Aquí está. Entonces, para ir resumiendo, esta es una estrategia muy importante. Y otra de las cosas que antes de terminar les quiero ir avanzando, y es con el libro que les mandé, que espero que lo lean de forma exhaustiva. Este libro que les mandé, que ahorita lo voy a poner, que son aquí lo dejé. Esto que están viendo está en mi máquina virtual. Los que quieran, mándenle un correo a Julieta ahorita en el chat y se los mandamos a los que quieran, porque ya ahí está. Entonces, este libro trae aquí, en el capítulo que vamos a analizar, este es el capítulo 10. El capítulo 10 habla de cómo se hacen las cosas con Machine Learning en Spark, ¿no? Entonces aquí, bueno, viene una introducción de qué es Machine Learning, todo eso ya, y vienen ejemplos muy sencillos de una regresión lineal muy sencilla, y este es el algoritmo que vamos a usar, es el no supervisado. Este lo vamos a hacer, y este es un ejemplo de clusterización muy sencillo, para hacer los clústeres. ¿Y qué clúster vamos a poner? Pues los clústeres de las comorbilidades, etcétera, para ver con edad, vamos a agarrar los campos edad, sexo y las comorbilidades y la fecha de defunción, para ver si existe una relación entre las comorbilidades y la defunción con la edad. Entonces, con esto vamos a poder hacer todo esto que está aquí en el capítulo 10. Esto se hace también en Python solito, vertical, sin problema, con las herramientas de sklearn, pero es mejor hacerlo en Python con Spark. ¿Por qué? Porque así ya no va a poder tener uno la limitación, vamos a evitar el limitante del volumen, porque cuando lo estoy haciendo en Spark, ya no me importa el volumen porque puedo meter más nodos. Y eso es lo importante que entiendan, porque eso, cuando lo voy a hacer de manera profesional y quiero muchos nodos, no voy a comprar físicamente las máquinas, puedo rentar por un fin de semana en AWS o en Azure o en cualquiera un nodo, o inclusive en Google
que vamos después a hacer un ejercicio con el Google Colab, que es un cuaderno Jupyter, el Jupyter Lab, para poder hacer todo esto en la nube y es muy, muy poderoso. Entonces, todo esto que está aquí es la forma como trabajamos con Machine Learning. Y esto es, digamos, el flujo, cómo se ganan los datos para hacer la inteligencia artificial. Tenemos que generar el archivo de entrenamiento, después el de evaluación, etcétera, etcétera, y estar ajustando los algoritmos, ver qué versiones de bibliotecas tenemos. Y todo eso es lo que ya hicieron en la estructura esta, que es el cómo se maneja un modelo, y esta es la herramienta, se llama MLflow, que también vamos a ver, porque el MLflow va a permitir entonces hacer todo el ciclo completo del Machine Learning, recibir los datos, a escoger los algoritmos y llevar una secuencia y anotar qué versiones, qué hicimos, y por eso tenemos estas 4 componentes. Y la idea es que con esta estructura nueva es el ciclo completo de un programador de ciencia de datos usando inteligencia artificial. Y también les quiero comentar que, bueno, lo puse en el Meetup, el próximo jueves va a haber un evento que unas personas van a hablar de MLflow. Es interesante, a las 7 de la noche. Bueno, vamos a estar los que quieran a las 7, después hacemos la cápsula nosotros. Pero les quiero comentar que esto es algo extraordinario porque automatiza el proceso de generación de los modelos y se puede usar perfectamente con Spark Machine Learning. Bueno, pues entonces, pues buenas noches. Espero que hayan sido muy eficientes y eficaces estas cápsulas. Buenas noches hasta todos y hasta el próximo lunes.